Durante 20 años, un único párrafo descansó en silencio dentro de un documento real incuestionado y en gran parte olvidado, redactado en una época anterior al exilio, a las memorias y a California. Su existencia se remonta a una época en la que la idea de que un miembro de la realeza se apartara totalmente de la atracción gravitatoria de la corona se consideraba en el mejor de los casos teórica. Solo ahora el rey Carlos III ha leído por fin ese párrafo en su totalidad, y lo que revela sobre el príncipe Harry no es emocional ni personal, es constitucional. No habla de fractura familiar, sino de autoridad, límites y consecuencias. Es una cláusula que nunca se pretendió activar, solo reconocer, y ahora su existencia amenaza con redibujar la frontera entre el privilegio real y la responsabilidad institucional. El descubrimiento no llegó con espectáculo. No hubo anuncio ni confrontación ni voces alzadas resonando por los pasillos de palacio. Surgió silenciosamente a principios de la primavera, durante una revisión legal rutinaria encargada por el rey Carlos III, parte de una reevaluación más amplia de los documentos constitucionales heredados que rigen el estatus real, la residencia y la representación en el extranjero. La mayoría de los expedientes eran conocidos, meticulosamente conservados, periódicamente consultados y raramente cuestionados, hasta que una página detuvo el proceso por completo. No había nada visualmente alarmante, ningún sello de advertencia, ni marcas restrictivas, ninguna indicación de que tuviera peso más allá de su lugar en el expediente. Siempre había estado ahí integrado sin fisuras en un marco más amplio de planes de contingencia aprobados más de 2 décadas antes, cuando la monarquía se preparaba para futuros que prefería no articular públicamente. Futuros en los que un miembro de la realeza podría alejarse no temporal o simbólicamente, sino de una manera que creara una distancia permanente de la corona, sin dejar de afirmar su proximidad a ella. El lenguaje era comedido, preciso, casi suave. No nombraba a nadie, no hace acusaciones. Se limitaba a describir un escenario hipotético y a delinear la autoridad retenida por el monarca reinante en caso de que ese escenario llegara a producirse. Cuando Charles llegó al párrafo, los presentes dijeron después que no pasó página. Lo leyó despacio y lo volvió a leer. No porque fuera poco claro, sino por lo deliberado que fue. Esta cláusula no era reactiva, fue anticipada. Se había redactado cuando el príncipe Harry aún era menor de edad, durante un período en el que los asesores de palacio estaban lidiando en silencio con las presiones a las que podrían enfrentarse los miembros más jóvenes de la realeza, en un entorno mediático en rápida globalización. En aquel momento algunos consideraron que estas preocupaciones eran excesivamente cautelosas, incluso pesimistas. Sin embargo, la cláusula permaneció intacta, sin uso y plenamente vinculante. Lo que inquietaba a Charles no era solo su existencia, sino el hecho de que se hubiera aprobado sin resistencia. Todas las firmas requeridas estaban presentes. Se habían cumplido todos los requisitos legales. La institución había acordado tranquila y unánimemente que había que abordar esta posibilidad mucho antes de que llegara. La cláusula establecía una serie de condiciones acumulativas en virtud de las cuales podía redefinirse formalmente el estatus real, residencia permanente fuera del Reino Unido, actividad comercial independiente y sostenida vinculada a la identidad real y acciones públicas continuadas que se considerasen que socavaban la integridad constitucional de la corona. Ningún elemento era suficiente por sí solo. Juntos formaban una línea. Durante 2 décadas se creyó que esa línea permanecería infranqueable, o eso parecía. Mientras Charles se sentaba con el documento, no se dio cuenta de nada emocional. Fue de procedimiento. La monarquía se había preparado para este momento mucho antes de que él se convirtiera en rey. Para lo que nadie se había preparado era para la carga de ser el soberano que tuviera que decidir si la cláusula permanecía latente o se reconocía como operativa. Una vez leída no podía ser leída. Una vez comprendida ya no podía ser ignorada. Para entender por qué existía la cláusula, hay que remontarse a los primeros años del nuevo siglo,
una época en la que la monarquía parecía públicamente estable pero privadamente inquieta. El mundo estaba cambiando más rápido de lo que la institución podía absorber cómodamente. Los medios de comunicación globales se aceleraban. La cultura de las celebridades no tenía fronteras. La línea entre el servicio público y la marca personal empezaba a difuminarse de un modo que preocupaba profundamente a los altos consejeros. Dentro del palacio, estas preocupaciones se trataron sin dramatismo. Los comités se reunieron en silencio. Se encargaron revisiones jurídicas. Los planes de contingencia no se limitaron a la abdicación y la incapacidad, sino que se extendieron a territorios que antes se consideraban impensables. La cuestión central ya no era si la monarquía podría sobrevivir al escándalo, era si podría conservar su autoridad y seguir siendo relevante. La sucesión estaba en el centro de esas discusiones, no en el sentido inmediato sino generacional. Los consejeros comprendieron que los miembros más jóvenes de la realeza alcanzarían la mayoría de edad en un mundo sin apenas privacidad, en el que las plataformas globales podían amplificar una sola voz más allá del alcance de cualquier declaración oficial. El temor no era la rebelión, era la fragmentación. En aquel momento el príncipe Harry era todavía un niño percibido públicamente como despreocupado y bien protegido. En privado, las primeras evaluaciones se hicieron en relación con el temperamento, la exposición a la prensa y la susceptibilidad a la influencia externa. No eran juicios de carácter, eran análisis de riesgo. La monarquía no predice el comportamiento, prepara los resultados. La cláusula se redactó como parte de un marco jurídico más amplio que abordaba la residencia, el deber y la representación. A primera vista parecía técnica, incluso aburrida. Fue intencionado. Las disposiciones más importantes son a menudo las menos espectaculares, diseñadas específicamente para no llamar la atención, porque nunca se pretende que se utilicen. El año de su aprobación importa. Se produjo tras un intenso debate interno sobre hasta dónde podía llegar la identidad real sin quebrarse. Surgió en silencio una preocupación crítica si un miembro de la realeza residía permanentemente en el extranjero, monetizaba la asociación real y desafiaba abiertamente a la institución, conservando su estatus simbólico. La corona carecería de un mecanismo claro de respuesta. Esa vulnerabilidad era inaceptable. La cláusula no despojaba de títulos, no amenazaba con el exilio, no invoca el castigo. Por el contrario, reafirmaba la autoridad del soberano para redefinir el alcance y el uso del estatus real en condiciones acumulativas, claramente definidas. No era agresiva, era defensiva. Cuando el documento circuló para su aprobación, las objeciones fueron mínimas. La reina Isabel II comprendió la necesidad de la preparación incluso para resultados que esperaba que nunca se materializaran. El rey Carlos III, entonces, príncipe de Gales, apoyó el marco en silencio creyendo que la estabilidad se construía a través de la previsión y no de la reacción. Una persona leyó la cláusula con atención. El príncipe Guillermo era lo suficientemente mayor como para ser informado en principio si no en detalle. Comprendió que la monarquía se sustentaba no solo en la tradición, sino en unos límites que protegían tanto a la institución como a quienes formaban parte de ella. Harry no fue informado. Esa omisión fue deliberada, no engañosa. La cláusula no era sobre él. Era sobre cualquier futuro miembro de la realeza que pudiera verse atrapado entre el deber y la autonomía, en un mundo que recompensa la exposición. Tras su aprobación, el documento fue archivado. No desapareció. Simplemente se asentó en la arquitectura del gobierno real, junto con docenas de otras disposiciones diseñadas únicamente para garantizar la continuidad. Pasaron los años, luego décadas. Harry creció, sirvió, luchó, y el párrafo permaneció esperando en silencio. Se casó. Fue padre. A pesar de todo, la cláusula permaneció intacta porque las condiciones que describía no se habían formado del todo. Incluso cuando Harry se apartó de las obligaciones reales, los asesores abogaron por la moderación.
La cláusula exigía permanencia pauta y acción sostenida, no emoción. No el desacuerdo, no la distancia sola Dot, y así se quedó enterrado Dot. No porque se olvidara Dot, sino porque ningún monarca quiso ser el que demostrara que era necesario Dot hasta que el momento presente obligó a que esa cuestión volviera a salir a la luz. ¿Por qué permaneció oculta? Para muchos observadores lo más inquietante de la cláusula no es lo que permite, sino cuánto tiempo permaneció sin utilizarse. Pasaron 2 décadas mientras la monarquía se transformaba, se fracturaba y se adaptaba, pero las disposiciones permanecieron intactas. No fue negligencia, fue moderación. La monarquía sobrevive, retrasando lo más posible las decisiones irreversibles. El poder no se ejerce a la primera señal de tensión, sino en el momento en que la inacción se vuelve más peligrosa que la intervención. Durante años, todos los acontecimientos relacionados con el príncipe Harry se quedaron a las puertas de ese umbral. Cuando dejó sus deberes formales, el palacio lo enmarcó más como una pausa que como una ruptura. El lenguaje importaba. Los asesores creían que una vez que se utilizaban palabras como permanente y ruptura, ya no podían retirarse. La cláusula exigía claridad. La institución optó por la ambigüedad. La residencia fue la primera prueba. Harry se trasladó al extranjero, pero no de una forma que inicialmente pareciera fija. Se habló de tiempo dividido entre continentes. Se dejaron abiertas las posibilidades de regreso. Esa flexibilidad mantuvo latente la cláusula porque aún no podía demostrarse su permanencia. Luego vino la actividad comercial. Se firmaron contratos. Se anuncian asociaciones. Aún así hubo cautela. El palacio distinguió entre ingresos personales y explotación institucional. Mientras Harry evitara el uso explícito de la autoridad real, los asesores sostenían que no se había cruzado el umbral. La crítica pública era el elemento más delicado. Siempre ha habido desacuerdos en el seno de la familia real. Incluso la frustración puede absorberse. Lo que la cláusula anticipaba era algo diferente. Narrativas públicas sostenidas que cuestionaban la legitimidad, imparcialidad o autoridad moral de la propia corona. Durante mucho tiempo Harry habló emocionalmente, no constitucionalmente. Esa distinción importaba más de lo que el público entendía. La emoción se puede superar, el reto estructural no puede. Entre bastidores, los asesores hicieron un seguimiento de todo. Entrevistas, expedientes judiciales, declaraciones públicas, se trazaron pautas no para castigar, sino para medir. La cláusula exigía condiciones acumulativas. Un solo factor era insuficiente. 2 podrían suscitar preocupación. Los 3 juntos exigirían actuar. Aún así, la reina Isabel se resistió a la activación. Ella creía profundamente en la contención familiar. Siempre que las disputas pudieran enmarcarse en el ámbito personal y no en el institucional, creía que la monarquía podría soportar la tensión. Su reinado había sobrevivido a cosas mucho peores, negándose a convertir el conflicto en doctrina. Tras su muerte, la carga cambió. El rey Carlos III heredó no solo la corona, sino también las cuestiones sin resolver que su madre había decidido aplazar. Las abordó con cautela. Como príncipe de Gales había apoyado la cláusula como salvaguarda. Como rey, dudó en ser el primero en utilizarla. También había miedo al precedente. Activar la cláusula enviaría un mensaje a todos los reyes presentes y futuros. Definiría lo que significa realmente marcharse, no simbólicamente, sino jurídicamente. Ese tipo de claridad es estabilizadora, pero también implacable. Otra razón por la que la cláusula permaneció oculta fue la óptica. Cualquier acción formal sería interpretada como una represalia. La monarquía, ya acusada de frialdad, no quería parecer vengativa. El silencio era más seguro. El silencio permitió a los críticos hablar sin obligar a la corona a responder del mismo modo. Sin embargo, el silencio tiene límites. Con el paso del tiempo, el papel público de Harry se hizo cada vez más difícil de clasificar. Ya no era un miembro activo de la realeza,
pero su identidad seguía siendo inseparable de la institución. Las plataformas mediáticas siguieron presentándole por su título. Sus comentarios tenían el peso de la proximidad incluso cuando reclamaban independencia. Los asesores empezaron a advertir que la ambigüedad estaba erosionando la autoridad. Cuando un exmiembro de la realeza habla como si aún fuera un representante, el público se esfuerza por distinguir el agravio personal de la realidad institucional. Esta confusión es peligrosa para una monarquía constitucional basada en la claridad. Sin embargo, la cláusula seguía intacta porque faltaba un último elemento: la intención. La cláusula nunca estuvo pensada para ser activada por dolor o desacuerdo. Su intención era abordar la elección consciente de operar fuera de la corona mientras se obtiene poder de ella. Probar la intención requiere tiempo. Los patrones deben solidificarse. El conflicto temporal debe convertirse en una posición sostenida. Solo recientemente los asesores empezaron a argumentar que se había alcanzado el umbral, no por una sola entrevista o contrato, sino por acumulación. Años en el extranjero. Empresas comerciales en curso vinculadas a la narrativa real. Repetidos desafíos públicos que enmarcaban la institución como perjudicial en lugar de defectuosa. Incluso entonces Charles dudó. La cláusula se ocultó no por secreto sino por esperanza. Esperanza de que la reconciliación pudiera aún hacerla innecesaria. Espero que la distancia se suavice y se convierta en desapego y no en oposición. Lo que cambió no fue el contenido de la cláusula, sino el contexto que la rodeaba. La monarquía se enfrentaba ahora a un futuro en el que su silencio se interpretaba como consentimiento y su moderación como debilidad. En ese momento la cláusula ya no podía seguir siendo teórica. Había cumplido su función al existir. Ahora exigía una decisión. Se activara o no, el simple hecho de reconocerlo marcaba un cambio. La monarquía había llegado al límite de la ambigüedad. Más allá estaba la definición y la definición, una vez elegida, no puede deshacerse. El momento en que Charles se dio cuenta. El momento de darse cuenta no llegó con un titular o una confrontación pública. Llegó a través del papeleo, tranquilo, metódico, inevitable. En las semanas siguientes a la revisión de los archivos, el rey Carlos III solicitó una sesión informativa privada a sus principales asesores constitucionales. No pidió opiniones, pidió plazos. Lo que siguió no fue un debate sobre la dinámica familiar, fue un análisis institucional. Los consejeros trazaron cuidadosamente la secuencia: el cese de las funciones reales a tiempo completo, el establecimiento de la residencia permanente en el extranjero, el paso de declaraciones personales a proyectos mediáticos estructurados, la evolución de testimonios emocionales a afirmaciones reiteradas que enmarcaban a la propia institución como fundamentalmente perjudicial. Charles escuchó sin interrupción. No buscaba la ofensiva, buscaba alineación. La cláusula no se refería al motivo, se trataba de un patrón. Y por primera vez el patrón coincidía con el lenguaje escrito más de 20 años antes. Lo que más le sorprendió no fue lo lejos que habían llegado las cosas, sino lo previsibles que se habían desarrollado. Cada etapa reflejaba el escenario que la cláusula anticipaba. La distancia se convirtió en permanencia. La independencia se convirtió en empresa. El agravio personal se endureció hasta convertirse en una narración sostenida. Nada de ello por sí solo habría importado. Juntos formaron algo a lo que la monarquía no se había enfrentado antes. Un antiguo alto miembro de la realeza, que actúa totalmente al margen de la institución, aunque sigue obteniendo autoridad de su proximidad a ella. Carlos hizo una sola pregunta: si las condiciones descritas en la cláusula se cumplían ahora objetivamente. La respuesta fue prudente pero firme. Sí, esa respuesta lo cambió todo. Durante años Charles había planteado la situación como la de un padre que navega por el distanciamiento. En ese marco la paciencia era una virtud. El silencio era compasión. El retraso era esperanza. Pero los asesores dejaron claro que la cláusula no se refería a la paternidad. Hablaba de la monarquía. La comprensión no fue emocional,
Era estructural. Como rey, a Carlos no se le pedía que castigara a su hijo, se le pedía que aclarara el límite entre ciudadano privado y símbolo constitucional. Esa frontera se había difuminado tan gradualmente que pocos se dieron cuenta. Ahora amenazaba con desaparecer por completo. Los asesores explicaron el riesgo de inacción continuada, confusión pública, tergiversación en los medios internacionales, ambigüedad jurídica sobre quién habla con autoridad y quién no. La monarquía se nutre de la definición. Cuando la definición se erosiona, la legitimidad le sigue. Carlos comprendió que activar la cláusula no silenciaría al príncipe Harry, no acabaría con las críticas. Lo que sí haría sería eliminar la ilusión de que las críticas tienen peso institucional. Esa distinción importaba mucho. Preguntó por el precedente. Los asesores le recordaron que la propia cláusula era el precedente. Se había aprobado precisamente para evitar la improvisación. Usarlo no era escalada, era adhesión. Aún así, Charles dudó. Preguntó sobre la reconciliación, sobre si una acción formal cerraría puertas que permanecían apenas abiertas. La respuesta fue sincera. La cláusula no impedía la reconciliación. Definió los términos. Cualquier relación futura existiría con claridad y no con ambigüedad. Esa claridad le asustaba. Durante décadas Charles había vivido dentro de la ambigüedad como heredero, como marido, como padre. Había visto cómo el silencio preservaba la paz a un enorme coste personal. Había aprendido que el retraso a menudo se siente como misericordia. Pero la monarquía no funciona con sentimientos. Los asesores le mostraron entonces algo más, una comparación entre la percepción pública y la realidad interna. Encuestas, análisis de los medios de comunicación, valoraciones jurídicas. El público ya se creía el final. La ambigüedad que preservaba Carlos existía sobre todo dentro de los muros del palacio. Fuera el mundo había avanzado. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que la cláusula ya no era una elección entre la acción y la moderación. Se trataba de elegir entre una definición controlada y una erosión incontrolada. Pidió tiempo. Durante los días siguientes, releyó la cláusula solo no como rey, sino como custodio. Observó su tono tranquilo, preciso, carente de juicio. No condenaba la partida. Reconocía la autonomía. Simplemente limitaba lo que podía transportarse a través de esa frontera. Lo que más le inquietaba era que la cláusula se anticipaba a sus reticencias. No exigía rapidez, sino certeza. Permitió el retraso, pero no la negación. Carlos también habló en privado con el príncipe Guillermo. La conversación no fue dramática. Guillermo no exigió que se actuara. Planteó la cuestión de otro modo. Habló de las generaciones futuras, de los miembros más jóvenes, de la realeza de la lección que se aprende con la inacción. Guillermo argumentó que la monarquía no puede funcionar si sus símbolos pueden desvincularse de la responsabilidad. Si marcharse no conlleva ninguna consecuencia definible, entonces quedarse pierde sentido. Ese argumento fracasó. Charles se dio cuenta de que la cláusula no se refería solo a Harry. Se trataba de que la corona se enseñara a sí misma dónde estaban sus bordes. También pensó en su madre. La reina Isabel II había aprobado la cláusula sabiendo que tal vez nunca la utilizaría. Ella creía que la preparación no era traición, era administración. Al evitar la activación durante su reinado había preservado la unidad. Al heredar esa evitación, Carlos se enfrentaba ahora a un contexto diferente. Lo que antes había sido contención, ahora corría el riesgo de colapsar la claridad. El momento de darse cuenta no fue una decisión, fue una aceptación. Aceptación de que la cláusula existía por una razón. Aceptación de que se escribió con este escenario en mente. Aceptar que negarse a actuar era en sí mismo una acción. Ese día no se firmó nada, pero algo cambió. Charles ya no veía la cláusula como una salvaguarda latente. La veía como una responsabilidad aplazada demasiado tiempo. La cuestión ya no era si debía tenerse en cuenta. La cuestión era cuándo y cómo. Esa comprensión marcó un punto de inflexión. Una vez que el rey reconoció que la cláusula era pertinente, dejó de ser teórica. Cada decisión posterior se mediría ahora en función de ella.
El silencio se convirtió en algo temporal. El retraso se convirtió en deliberado. La monarquía había llegado a un momento en el que la claridad pronto sería inevitable, y Carlos sabía que cualquier decisión que tomara a continuación definiría no solo su reinado, sino el significado de la partida para todos los miembros de la realeza que le siguieran. El silencio de Harry y la advertencia de Guillermo. Lo que siguió a la toma de conciencia del rey no fue una respuesta inmediata, sino una pausa que llevaba su propio peso. El palacio no informó a la prensa, no se preparó ninguna declaración, no se anunció ningún proceso formal. En cambio, la institución hizo lo que suele hacer en momentos de consecuencias. Observaba. Durante este periodo el príncipe Harry no dijo nada públicamente sobre la cláusula. No hubo desmentido, porque no hubo acusación. No hubo refutación, porque no hubo declaración. El silencio fue notable precisamente porque Harry nunca había ni estado en silencio antes. En privado, sin embargo, había sido informado. La comunicación fue cuidadosa y procedimental. No hacía referencia a la emoción ni a la familia. Señaló que se había revisado una disposición heredada y que ahora se estaba estudiando su pertinencia. No hubo amenaza ni ultimátum, solo aviso. Fuentes cercanas a la situación afirman que Harry no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su respuesta fue breve. Cuestionó la intención. Cuestionó la interpretación. No impugnó la existencia de la cláusula. Esa omisión importó. En palacio los asesores interpretaron su respuesta como un reconocimiento tácito de que los límites se habían difuminado. El desacuerdo ya no era sobre hechos, sino sobre significados. Harry veía sus acciones como una forma personal de decir la verdad. La institución las veía como un posicionamiento público acumulativo. Entre esos puntos de vista estaba la cláusula. Mientras Harry guardaba silencio en público, el príncipe Guillermo se mostraba cada vez más directo a puerta cerrada. Su enfoque difería marcadamente del de su padre. Mientras que Carlos sopesó las consecuencias y el legado, Guillermo se centró en el precedente y la continuidad. Guillermo no planteó la cuestión como un conflicto entre hermanos. Lo enmarcó como un riesgo institucional. En reuniones privadas, advirtió que dejar la cláusula sin utilizar durante más tiempo sería una lección equivocada. Los miembros más jóvenes de la realeza, el personal e incluso los gobiernos extranjeros estaban observando. Si un miembro de la realeza podía alejarse, monetizar la proximidad, criticar a la corona y mantener indefinidamente un estatus indefinido, la propia identidad real se convertiría en opcional. Guillermo argumentó que la monarquía se sustenta en los límites más que en el Fepekentselpustafto. El amor puede unir a una familia, pero las reglas unen a una institución. Sin límites claros, la autoridad se disuelve en la personalidad. También planteó una preocupación que resonó profundamente en Charles. Cuanto más se prolongara la ambigüedad, más parecería la aplicación de la ley una represalia y no un procedimiento. El tiempo estaba erosionando la neutralidad. La advertencia de William no era emocional sino práctica. Señaló que el silencio de Harry era en sí mismo estratégico. Al no decir nada, Harry permitió que la especulación llenara el vacío. Cada rumor, cada análisis de los medios de comunicación distorsionaba aún más la comprensión pública de dónde terminaba la autoridad real. El silencio, argumentaba Guillermo, ya no era neutral. Carlos escuchaba. Al mismo tiempo, el personal de palacio empezó a notar un cambio en la percepción externa. Los medios de comunicación se referían cada vez más a Harry como una voz representativa en asuntos reales, a pesar de su separación. Los comentarios confundían opinión con autoridad. Los juristas se preguntaron si la monarquía seguía controlando sus propios símbolos. El silencio de Harry también reveló algo más. Había construido su identidad pública en torno a la palabra. Optar por no hablar sugería cálculo. Los asesores lo interpretaron como un reconocimiento de que la cláusula tenía un peso real. Si se activaba, redefiniría el marco a través del cual se recibía su voz. Esa posibilidad cambió la dinámica. El palacio se cuidó de no provocar.
Ninguna filtración confirmó la cláusula, ninguna sesión informativa anónima enmarcó a Harry como desafiante. La institución comprendió que la escalada endurecería las posiciones de ambas partes, pero internamente la paciencia se estaba agotando. Charles se encontró tironeado entre dos instintos. Uno instaba a la moderación moldeada por años de observar la escalada del conflicto cuando se aborda con demasiada rapidez. El otro instaba a la claridad, convencido de que la monarquía no puede permitirse una incertidumbre perpetua. El silencio de Harry colocó la carga de la acción directamente sobre la corona. William volvió a insistir, esta vez centrándose en el futuro. Habló de sus propios hijos del mundo que heredarían de las normas bajo las que crecerían. Si no se imponen límites, ahora será imposible imponerlos después. Ese argumento aterrizó con fuerza. Charles empezó a ver la cláusula no como un arma, sino como una línea trazada tiempo atrás para proteger a los que se quedaban. Su propósito no era exiliar a los que se iban, sino preservar el sentido de quedarse. Harry, por su parte, permaneció distante. Ningún reconocimiento público, ningún llamamiento, ningún intento de aclarar su posición. Esa ausencia lo decía todo. Sugería confianza en que la corona vacilaría. También sugería la aceptación de que la relación había entrado en una nueva fase. Dentro de Palacio, los consejeros debatían sobre el momento oportuno. La activación inmediata podía provocar reacciones violentas. El retraso podía hacerla irrelevante. El equilibrio era delicado. Lo que cambió el estado de ánimo interno no fue un único acontecimiento, sino la acumulación. Otro proyecto mediático enmarcado en torno a la experiencia real. Otra entrevista en la que se revisa el daño institucional. Otro caso en el que la voz de Harry fue tratada como un testimonio interno, más que como una perspectiva personal. Cada caso acercaba la situación a la línea descrita en la cláusula. La advertencia de William se hizo más difícil de ignorar. Recordó a su padre que la monarquía sobrevive no acomodándose a cada partida, sino definiendo lo que significa partida. La compasión sin estructura se convierte en confusión. La estructura sin compasión se convierte en crueldad. La cláusula, argumentó, ofrecía una estructura sin malicia. Charles empezó a prepararse para una decisión que llevaba tiempo esperando evitar. No porque deseara actuar contra su hijo, sino porque ya no podía justificar la inacción ante la institución que había jurado proteger. El silencio de Harry había eliminado la ilusión de negociación. La advertencia de Guillermo había aclarado lo que estaba en juego. La corona se acercaba a un momento en el que la ambigüedad ya no serviría a nadie. Y cuando llegara ese momento, la cláusula dejaría de ser una posibilidad. Se convertiría en una elección. Lo que la cláusula significa ahora. La cláusula no se ha activado. Todavía no. Esa distinción es importante porque subraya la naturaleza del momento que ocupa ahora la monarquía. No se trata de un acto ya realizado, sino de un umbral ya alcanzado. El futuro depende de lo que suceda a continuación, no de lo que ya se haya hecho. Para el rey Carlos III, la cláusula representa una rara convergencia de previsión pasada y responsabilidad presente. Fue escrito por asesores que comprendieron que la monarquía se enfrentaría un día a una forma de partida como ninguna otra. No una abdicación, ni un escándalo, ni una retirada discreta, sino una separación acompañada de una influencia continuada. Eso es lo que hace que este momento sea diferente. En generaciones anteriores, abandonar el redil real significaba desaparecer de la conversación constitucional. La distancia diluía la autoridad. Seguía el silencio. Ese modelo ya no se aplica. Las plataformas modernas permiten mantener la proximidad sin presencia. La influencia puede persistir sin responsabilidad. Si se aplicara, no borraría al príncipe Harry de la vida pública, no lo silenciaría, no reescribiría la historia. Lo que haría es definirlo formalmente como externo a la identidad constitucional de la corona. Esta distinción puede parecer técnica, pero sus implicaciones son profundas.
Aclararía que los comentarios ofrecidos por un antiguo miembro de la realeza no tienen peso institucional. Los títulos, las asociaciones y la proximidad simbólica no pueden aprovecharse indefinidamente una vez que se renuncia a las responsabilidades que conllevan. Establecería que la identidad real no es portátil como lo es la celebridad. Para la monarquía no se trata de control, se trata de coherencia. Sin claridad, la corona corre el riesgo de convertirse en un telón de fondo más que en una estructura. Cuando voces ajenas a la institución hablan como si permanecieran en ella, la confianza pública se erosiona. La línea entre el agravio personal y la realidad constitucional se difumina. La monarquía se convierte en reactiva en lugar de anclada. La cláusula existe para evitar ese resultado. Si no se utiliza el mensaje, es igualmente poderoso. Señalaría que el estatus real es flexible hasta el punto de carecer de forma, que uno puede alejarse indefinidamente conservando una autoridad indefinida, que los límites son negociables en función de las circunstancias y no de los principios. Este mensaje no solo afectaría a Harry, sino que influiría en el comportamiento de todos los miembros de la realeza, que en el futuro contemplen la posibilidad de distanciarse sin desvincularse. Por eso los asesores siguen insistiendo en que la decisión no es personal, es estructural. Charles lo entiende. También entiende el coste. La aplicación de la cláusula pondría fin definitivamente a la ambigüedad. Cerraría algunas puertas y abriría otras. La reconciliación seguiría siendo posible, pero solo con nuevas condiciones. Términos basados en la claridad más que en la esperanza. El peso emocional de esa elección es inmenso, pero la monarquía no existe para proteger la emoción, existe para proteger la continuidad. Otro factor que condiciona ahora la decisión es la percepción exterior. Los medios de comunicación internacionales enmarcan cada vez más el comentario real como fragmentado. Los juristas cuestionan la durabilidad de la autoridad simbólica. Los gobiernos extranjeros observan cómo la corona gestiona la disidencia dentro de sus propias filas. No es necesaria una confrontación pública. No exige denuncia. Permite una formalización silenciosa. Una recalibración más que una ruptura, todavía hay riesgos, Algunos interpretarán la aplicación de la ley como un castigo. Los críticos lo tacharán de intolerancia. Los partidarios la calificarán de tardía. La corona no puede controlar esas narrativas. Nunca lo ha hecho. Lo que sí puede controlar es la coherencia. Al parecer, Charles ha dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre cómo interpretará la historia este momento. No en los titulares, sino en la memoria institucional. ¿Fue este el momento en que la monarquía se adaptó a la realidad moderna, o el momento en que permitió que la ambigüedad moderna la vaciara? También está la cuestión del legado. Carlos no escribió la cláusula, pero la aprobó. Su madre no la utilizó, pero la conservó. Ahora se sitúa de lleno en su reinado preguntando, no si está de acuerdo con su premisa, sino si honrará su propósito. Ese propósito nunca se excluyó. Fue la definición. El futuro de Harry, independientemente de la cláusula, seguirá siendo público. Su voz seguirá siendo audible. Su historia seguirá siendo contada. Lo que puede cambiar es el marco a través del cual se recibe esa voz. La corona habrá trazado una línea clara. Por un lado, la institución con sus deberes y limitaciones. Por otro, la autonomía con sus libertades y sus límites. Ninguna de las partes está condenada. Ninguna de las partes es privilegiada más allá de su punto de alcance. Ese equilibrio es el corazón de la monarquía constitucional. Si no se activa la cláusula, la ambigüedad persistirá. La corona seguirá absorbiendo tensión sin resolverse. La autoridad seguirá siendo difusa. El riesgo no desaparecerá, solo se aplazará . Charles sabe que el aplazamiento ya no es neutro. Cualquiera que sea la decisión que se tome a continuación, tendrá repercusiones. Informará sobre cómo se gestionan las futuras salidas, cómo se entienden los títulos, cómo se enmarca la identidad real en un mundo globalizado. La cláusula se redactó para ser utilizada una sola vez si acaso. Esa rareza es su poder.
Ahora, tras 20 años de silencio, se ha convertido en el centro silencioso de una elección definitoria, no, entre padre e hijo, sino entre ambigüedad y definición, . Y una vez hecha esa elección, la monarquía no volverá a ser lo que era antes. Esto nunca se hizo para aparecer en los titulares. Estaba destinado a proteger la corona cuando el silencio ya no pudiera hacerlo. Que el rey Carlos III lo imponga o no determinará cómo sobrevive la identidad real en un mundo sin fronteras. Si quiere conocer a fondo las decisiones que el palacio prepara, pero nunca anuncia, suscríbase y quédese con nosotros.